Muy buenas, soy Raquel Mendaña y os doy la bienvenida al segundo programa de Escápate. Llanes tiene tanto que ofrecer que con un solo programa no tenemos suficiente para enseñaros todas las posibilidades que tenéis para vuestras escapadas. En este programa no solo nos vamos a centrar en la maravillosa villa de Llanes, sino que queremos descubrir también toda la riqueza de su concejo. Así que sin más dilación, os invito a que os escapéis de nuevo conmigo. ¡Comenzamos! Pues seguimos de escapada por el concejo de Llanes. Ya nos encontramos en la parroquia de Vidiago, concretamente en el pueblo de Riego. Y estamos con Montse, la propietaria y gerente de dos negocios muy emblemáticos de la zona. Estamos hablando del Hotel Bufón de Arenillas y el Asador Riego. ¿Qué tal, Montse? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias. Lo que primero quería preguntarte y que nos indicaras un poquito cómo llegaste pues bueno, a dedicarte a este sector. Háblanos un poco de la historia de tus negocios. Bueno, pues yo personalmente me dedico a esto pues desde hace 5 años y esto es un proyecto que bueno, pues iniciaron mis padres, es un negocio familiar. Empezaron ellos con un pequeño restaurante y hostal, ¿no? En el año 84. Luego bueno, pues ampliaron las instalaciones de restaurante y pusieron un horno de leña. Es el único horno de leña de la zona del oriente de Asturias, del municipio de Llanes en concreto. Y luego pues ya en el año 2006 bueno, hicimos este Hotel Bufón de Arenillas, que bueno, que estando tan cerca de los bufones pues queríamos hacerle un homenaje con el nombre. Y bueno, pues desde aquella aquí estamos. Porque además destacar que esta es una zona donde estamos perfectamente hospedados para poder visitar los bufones y muchísimas otras alternativas de turismo rural que tenemos. Háblanos, Montse, del perfil de clientes que tenemos en el hotel. Habíamos estado comentando antes que nos vienen muchas familias en verano, pero cuéntanos un poquito este perfil de cliente que tienes. Sí, bueno, nosotros tenemos habitaciones familiares, entonces, bueno, pues para 4 o 5 personas incluso, entonces sí que tenemos en el verano, que es época pues, de vacaciones de los niños y demás, pues mucho turismo de este tipo, pero la mayor parte de nuestro cliente en general son parejas, la verdad, de todas las edades, porque lo mismo vienen pues una escapada gente más joven, que viene gente mayor pues que viene a hacer senderismo, o sea, de todas las edades tenemos clientes, pero principalmente sí es la pareja. ¿Qué servicios tiene el hotel para la gente que se hospeda aquí contigo? Sí, nosotros, bueno, aparte de lo que es el alojamiento, les podemos ofrecer el desayuno, tanto la comida o la cena. Bueno, también les ofrecemos a lo mejor un servicio de picnic, porque a veces pues, se van a hacer la ruta del Cares, que está aquí muy cerca, los Picos de Europa, o incluso eso, pasar el día a los bufones y demás, y se llevan un picnic de aquí del hotel. Les podemos ofrecer bueno, pues una ruta en bicicleta, bueno, hay un montón de actividades que podemos ofrecerles desde aquí. Y háblanos de todas esas opciones que tendríamos desde tu hotel de turismo rural. Hablábamos de los bufones, pero tenemos muchísimas más. Cuéntanos un poquito. Sí, la verdad es que pocos pueblos tan pequeños como es este de la parroquia de Vidiago, con sus 3 pueblos, pueden presumir de tener recursos turísticos tan conocidos y tan bonitos como son la playa de Vidiago, los bufones de Arenillas y Peñatú, que es el gran desconocido, el
poco menos conocido, pero de gran importancia, tanto como con sus grabados de la prehistoria como las vistas maravillosas que tiene desde allí. Y además, Montse, aparte del asador Riegu, también tiene una pequeña ubicación en el asador, donde podemos encontrar productos autóctonos y además productos artesanales que hacéis vosotros mismos. Háblanos un poquito de este tema. Sí, bueno, esta zona es muy conocida tanto por el queso de Vidiago como por los jamones y embutidos de Pancho de toda la vida, y entonces nosotros, bueno, pues tenemos un rinconín de tienda donde vendemos el queso de Vidiago, otros muchos quesos de la zona, porque no sé si, bueno, supongo que sabéis todo el mundo que Llanes es una de las manchas queseras más grandes de España, y entonces, pues bueno, pues una selección de estos quesos y embutidos, y por supuesto, pues nosotros el queso creemos que el mejor maridaje es nuestra mermelada de manzana casera, que bueno, ahora estamos justo en la época en que se recoge la manzana y estamos haciendo. La hemos probado antes con el queso de Vidiago, damos fe que estaba riquísimo, así que animamos a todo el mundo que pase a ver a Montse y a su familia y lo pruebe. Vamos a hablar ahora, Montse, del asador Riegu. Cuéntanos un poco qué carta podemos encontrar, lógicamente especializados en asados, ¿no? Pero háblanos un poquito qué podemos encontrar en el asador. Sí, nuestra carta, bueno, tenemos unos entrantes pues que realmente son pues de la cocina típica y tradicional asturiana, los embutidos, los quesos y por supuesto un montón de potajes y tablas y, bueno, y cosas típicas que podemos encontrar en muchos restaurantes también, pero luego la especialidad nuestra son precisamente las carnes, carnes y los postres caseros. Entonces, bueno, pues en carnes lo que más destaca es el restaurante, el horno de leña, sí. Pues con el lechazo y el cabrito al horno de leña, con el sabor típico que le da la leña precisamente, y bueno, pues luego pues todo tipo de carnes, por supuesto los cachopos, chuletones, entrecots y demás. Y las características del asador, porque además es un asador bastante amplio. Sí, bueno, tenemos capacidad hasta 150 personas en el restaurante y luego pues tenemos la terraza también, que es muy amplia. Háblanos también de los caldos que podemos encontrar en el asador y la sidra con la que trabajas. Bueno, nosotros trabajamos principalmente con sidra Trabanco y luego en cuanto a los vinos, pues tenemos un poquitín de cada denominación de origen, pues de las principales, ¿no? Tenemos blancos tanto ruedas como ribeiros, tenemos rosados de Navarra, tenemos riojas, riberas del Duero, lo mismo en reservas que en crianzas, bueno, pues una buena selección. Montse, háblanos de las características de tu fantástico hotel. Bueno, pues mira, el hotel tiene 3 plantas, en la planta baja son casi todas las habitaciones iguales, son de 2 camas, en todas cabe una cama supletoria si fuera necesario, pues porque vienen con 3 personas, vamos, o un niño, y luego en la primera planta tengo 2 tipos de habitaciones, ya tendría la habitación grande, que es familiar, y luego otras 6 habitaciones más, que son, vamos, más iguales a las de la planta baja, y luego en la segunda planta, que es donde nos encontramos, bueno, pues tenemos esta salita y tenemos todas habitaciones matrimoniales. Bueno, pues hay muchísima escapada romántica, gracias a Dios, todavía esto del romanticismo existe. Se lleva, ¿no? Y, sí, y entonces, pues bueno, son todas habitaciones matrimoniales, son aguardilladas que son súper románticas, a mí me parecen muy románticas, y luego hay una de ellas que tiene, bueno, pues un baño especial con bañera de hidromasaje y bueno, pues que se presta a esa escapada romántica pues mucho más. Y ayúdame, Montse, ya sabes que estamos de escapada por el Concejo de Llanes, ayúdame a potenciar el turismo regional en otoño-invierno, que porque haga fresquito o empieza a llover no tenemos que quedarnos en casa. Cuenta a la gente que nos está viendo qué les ofrecemos aquí en Llanes. Y no solo eso, que estamos a un paso, que es que realmente en menos de una hora estamos en el centro, o sea, desde el centro aquí en el municipio de Llanes. Bueno, pues aquí, bueno, pues más que naturaleza, poco podemos ofrecer, pero la naturaleza realmente pues es un paisaje totalmente distinto al que se puede ver en verano en los colores de otoño preciosos, de otoño y de invierno, pues lo que hablamos, senderismo, rutas a los bufones, o sea, dejar el coche aquí y estar todo el fin de semana caminando si se apetece y no tener que tomar el coche ya más hasta el día que te tienes que marchar, porque hay mucho que hacer aquí. Pues lo mismo es una ruta a la desembocadura del río Purón o pues subir un poco a la montaña o ir a ver los acantilados que son preciosos, ver un atardecer en la playa de Vidiago, bueno, no sé, son muchísimas cosas que... Muchísimas opciones. Sí. Para que la gente que quiera venir a visitar el Concejo de Llanes y venir a visitaros a vosotros, ¿ubicación exacta donde nos encontramos? Bueno, nosotros estamos en el pueblo de Riego, dentro de la parroquia de Vidiago y en el municipio de Llanes, nada, a 800 metros de la salida 285 de la autopista A8.
Muy bien. Y luego, ¿trabajamos la social media, Monse? Sí, claro, por supuesto. Estamos en Twitter, en YouTube, en Facebook. Tenemos perfiles tanto del restaurante como del hotel. Bufón de Arenillas Hotel y Asador Riego. Pues lo dicho, a visitar a Monse, a visitar su hotel, su asador y esta zona fantástica. Y ahora, Monse, si no te importa, yo tengo todavía mucho que ver en este magnífico concejo, así que si te parece bien, volvemos a ir a la planta de abajo y me vuelves a dar más quesito de Vidiago con esa fantástica mermelada de manzana, pero como que me noto con más fuerzas, ¿te parece? Por supuesto, venga, pues vamos. Pues seguimos de escapada por Llanes y lógicamente si algo tiene Llanes es una restauración fantástica y no podemos dejar de visitar Casa Poli, que es muy conocido. Estamos con Javier, su propietario. ¿Qué tal, Javier? Hola, ¿qué tal? Lo primero que quiero que me cuentes, porque si algo llama la atención y eres conocido, es por la casa histórica, casa familiar, que data de 1800, donde tienes el negocio. Háblanos de la historia de tu negocio, de esta casa. Bueno, la historia de esta casa es una casona típica de indianos, no de indianos sino de labranza, de 1833 data su última reforma importante, su última construcción, ¿no? Consta de patio delantero y edificio principal dedicado y destinado a la vivienda y parte trasera y corralada, como se dice aquí, que es esta de atrás donde tenemos la zona del restaurante. Esta es donde estaban los animales, dedicado a la agricultura, ganadería, y es donde ahora mismo nos encontramos. Para todos los que vengáis a Casa Poli es prácticamente un museo, podemos ver todo tipo de objetos de labranza antiguos y la verdad es que es precioso, porque la asturianía se respira por todas partes. Una cosa que le das mucha importancia que además quiero destacar, la filosofía. ¿Qué buscas con tu carta, con tu cocina? Que antes lo estábamos comentando. Hombre, con mi carta y con mi cocina lo que buscamos es que la gente venga, ¿vale? Que los clientes vengan y sobre todo marchen satisfechos. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la dificultad para venir aquí, que no es fácil. Estamos en mitad de ningún sitio, por decirlo de alguna manera. Bueno, no tanto, ¿no? Es una zona preciosa. Pero lo que sí tenemos que hacer es intentar dar de comer lo mejor posible al mejor precio. No estamos en la Gran Vía de ninguna gran ciudad, entonces queremos que la gente venga, le cuesta venir, pero cuando se vayan, que marchen con buen sentimiento y que tengan necesidad de volver y que quieran volver, desde luego. Claro que sí. Nos encontramos en Puertas de Vidiago y sobre todo lo que decíamos, una cocina tradicional de calidad y muy económica. Esa carta por la que eres conocido, encontramos de todo, pescado, carnes. Háblanos un poquito de la carta y sobre todo que también quiero destacar el embutido que es propio, que está buenísimo. Bueno, hacemos nuestro propio embutido, tenemos nuestra licencia de nuestro registro sanitario, pero bueno, el embutido es un embutido de cerdo blanco principalmente y por la climatología de la zona es un embutido de a ver si lo digo correctamente, de sección pequeña, es decir, embutidos de 32-34 milímetros. No podemos ir a más grosor por el tema de la climatología, la humedad que tenemos aquí no nos permite ir a grandes cosas. De otra manera, bueno, pues lo que es la carta, tenemos carne asturiana, tenemos pescados única y exclusivamente de la lonja de Llanes. Platos típicos donde el tema de la matanza con unas patatas y unos huevos y un picadillo y unos tortos de maíz fritos siempre en aceite de oliva virgen. Bueno, pues no sé qué más os podría decir, porque si me tenemos una carta muy pues amplia, además con postres caseros que también son muy reconocidos. Yo soy muy golosa, creo que la gente ya lo sabe porque lo digo con de queso. Vale, recomendación. Y el arroz con leche requemado. Vale, 2 recomendaciones, no os olvidéis de pedirlas. Aunque estamos en una casa de comida, sidrería muy asturiana, Javier quiere tener una amplia bodega y podemos encontrar todo tipo de caldos. Cuéntanos, ¿qué vino os pedirías si venimos a verte y pedimos un plato tradicional asturiano? A ver, esta zona es de riojitis, riojitis total. Tenemos
una amplia carta de vinos, sobre todo tintos, de Rioja, pero también tenemos Riberas, tenemos Almansas, tenemos Calatayud, Campo de Borja, Penedès, Riviera Sacra, no sé, hay muchas cosas. Vino asturiano también de Cangas de Narcea, que claro no es que sea mucha variedad, pero bueno, algo sí que tenemos. Luego, bueno, pues algún cava, algún blanco, algún rosadito, bueno, un poquito de todo. Y lógicamente, restaurantes y sidrería, ¿con qué sidras trabajamos, Javier? Pues el Cabañón y el Gobernador. Otra cosa a destacar, estamos hablando de una casa muy amplia. ¿Cuántos comedores tenemos? Bueno, tenemos 4 comedores pequeñitos distribuidos en, bueno, a todo alrededor, más el patio, que el patio cuando hace buen tiempo la gente le encanta estar aquí afuera comiendo y escanciando sidra, desde luego. Pues como decíamos, no podemos hacer una escapada por Llanes sin visitar este lugar tan emblemático, Casa Poli. Pero es que además estamos muy cerca de un montón de sitios interesantes para conocer. Y Javier nos va a indicar dónde podríamos acudir después de darnos un buen almuerzo en su casa. Dime, ¿dónde vamos? Pues mira, después de una buena comida, para bajar calorías, yo te recomendaría subir a Miñato. Ídolo prehistórico, con una serie de grabaciones, y luego unas vistas preciosas desde lo alto de arriba, ¿vale? Que es maravilloso. Luego bajar e irnos por toda la senda a la zona de los bufones. Los bufones, no sé si sabes lo que es. Sí. Unas cuevas que el agua entra, las olas haciendo efecto jeringuilla y saltando. Eso es increíble, impresionante, y de verdad que yo recomiendo verlo un poquito con el mar fuerte, que bueno, se te ponen los pelos de punta, es increíble. Y además es algo fuera de serie. Además también estamos ubicados en la ruta de cine de Llanes, porque sí, Llanes también es una villa donde ha venido muchísimo director importante de cine a grabar películas fantásticas, y además tienes aquí fuera en la puerta la reseña, ¿no? En esta zona de los bufones se ha hecho El abuelo, de Fernán Gómez, que había dirigido José Luis García, que había representado a los Oscar en su momento, ¿no? Y la verdad que es una película fantástica donde la verdad que los paisajes que salen de la zona es increíble, y precioso, vamos. El que no hubiera visto la película yo se la recomiendo. Invita finalmente a la gente que nos está viendo en casa que lo que queremos es potenciar el turismo regional, otoño-invierno, que Llanes no solamente tiene vida en verano, que tenemos otro color y otras actividades, que no hay que quedarse en casa porque llueve y hace frío. ¿Por qué tenemos que venir a esta zona, Javier? ¿Qué tiene Llanes que no hay en otras partes? Hombre, Llanes tiene de todo. Tiene mar, tiene monte, tiene gastronomía, tiene paisaje, tiene colorido, tiene frescor, tiene todo. ¿Qué más puedo decir? Una gastronomía fantástica. Claro que sí, desde luego. Por último, para gente que se oriente un poquito mal, que a mi compañera a mí a veces nos pasa, por desgracia, ¿cómo llegamos a ti? Bueno, hay que venir al concejo de Vidiago, a Puertas de Vidiago, por la carretera nacional de siempre, o por cualquiera de las salidas de la autovía, por la 285 o por la 291, cualquiera de las dos salidas llegan al concejo de Vidiago, a Puertas de Vidiago, sin ningún problema. Es muy sencillito llegar. Pues Javier, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, y ahora, mientras hago un poquito de descanso, que ya me lo merezco, me vas a dejar probar algo de ese embutido casero que me han dicho que es maravilloso. Gracias, Javier, un placer. Muchas gracias. Y sigo de visita por el concejo de Llanes y nos encontramos en el pueblo Puertas de Vidiago. Estamos en un lugar mágico, súper especial, que no podemos dejar de visitar si vinimos aquí. Estamos hablando del Joyo Ulagua. Estamos con Olaya, su gerente. Lo primero que quería preguntarte, Olaya, cuéntale a la gente que está en su casa, explícanos la historia de este local tan especial y tan original. Bueno, pues este local, que antiguamente era una cuadra, lo que se intentó fue pues que aquí, cuando viniera la gente, pues encontraran lo que era la Asturias antigua, ¿no? La tradición, la cultura,
todo lo relacionado con los asturianos, con su comida y poder disfrutar de ello de manera tranquila, sosegada. Porque estamos hablando de un local completamente ambientado y estamos en un Chigre, los antiguos, de los de toda la vida, donde además también podríamos adquirir objetos, como si fuese una tienda ultramarinos. La filosofía que tenéis en el Joyulagua, explícala a la gente que está en su casa porque es muy especial, es muy auténtica. Tranquilidad absoluta, pero de verdad. Cuéntanos. Pues bueno, principalmente no tenemos televisión, no tenemos internet, y no porque no queramos, estemos en contra de las tecnologías, sino porque pensamos que muchas veces necesitamos dialogar, disfrutar, saborear la comida de la compañía, y bueno, básicamente porque esto ya no existe. Sí. Y porque también antiguamente carecíamos de estos recursos y queremos que así continúe. Y además, ahora que vamos a hablar del perfil de cliente que tiene el Joyulagua, recalcar también para esos que somos papás y que a lo mejor a los niños no estemos muy acostumbrados a estar sin televisión y sin móvil, que aquí Olaya los tiene muy preparados. ¿Qué tenemos por aquí para los niños? Bueno, pues en vez de jugar con tus tablets y tu móvil, pues tenemos una sección en la que hay bolis, hay libretas, hay libros. Entonces, muchas veces pues se juntan niños de una mesa con otra y se ponen a jugar y a, pues en fin. Es importante que además es una familia que le gusta mucho el arte. Esos libros infantiles siempre están vinculados al arte, sí, que lo comentabas antes. Defíneme, Olaya, ¿para quién está dirigido este Chigre? ¿Qué perfil de clientes tenéis? Bueno, pues es bastante genérico, no es muy amplio porque pues esto, pueden venir familias o parejas, excursionistas que van de la senda costera, en fin. Es bastante amplio. Y algo que destaca muchísimo en este lugar es la decoración, porque tenemos una decoración muy llamativa, que además han ido adquiriendo objetos de diferentes lugares y han logrado, pues como decíamos al principio, un sitio donde se respira asturianía por todas partes. Háblanos de esta decoración tan llamativa, Olaya, que es realmente precioso. Sí, bueno, pues en general, pues esto, buscando siempre lo asturiano, lo nuestro. Por ejemplo, adquirimos cuadros de restaurantes y de chigres de Oviedo que eran emblemáticos de la zona y bueno, pues cuando ya iban a cerrar, pues conseguimos adquirirlos. Todo lo que tiene que ver con la ganadería, pues los cencerros, escobas y todo esto, pues de antaño. En fin, la cerámica del Faro, actualmente cerrada. Es como museo realmente. Sí. Y volver a destacar a la gente que nos está viendo que también pueden adquirir muchos objetos. Por ejemplo, podemos comprar madreñas, no sé si hacerme con unas. ¿Qué más podríamos comprar? Bueno, pues cubos de zinc, las candelabros, calderas. También, hay muchísimas cosas preciosas para decorar nuestra casa. Háblanos de los servicios que podemos encontrar aquí en el Joyulagua. Bueno, pues esto fundamentalmente son cenas y comidas, en la que hay platos muy típicos que la gente, mi abuela Marina, pues trajo a esta cocina y siempre seguimos sus recetas, aunque ella no esté con nosotros. Y pues esto, los tortos es muy típico, aparte de que sea en la zona de Llanes, empleando siempre materias primas de la zona, mucho mejor, pues los tortos con huevos y picadillo, con verduras, chipirones afogados. Y además me comentabas antes que aparte de familias y de parejas, también tenéis mucha visita de fuera de Asturias y vienen hasta grupos. Sí. A celebrar cenas, comidas. Sí. Todo esto siempre son grupos tranquilos, que vienen pues de Madrid, de Barcelona, a hacer cenas. Es un sitio muy especial, por eso viene gente de fuera. Además, otra cosa que queríamos destacar de lo que hablamos de una cocina tradicional, donde la materia prima me habías dicho que tiene que ser autóctona, local. Sí. Háblanos de la carne, háblanos. Bueno, sí, utilizamos carne asturiana, por ejemplo, el tema del cabrito guisado nos lo trae un chico de esta zona que tiene pues una empresa, Carnes de Asturias, y pues los cabritos pastan en la zona de los Bufones, que sería la zona de la costa de Llanes, y bueno, pues todo en este círculo que queremos mantener. La materia de la zona y que sea exactamente... Potenciando la zona totalmente. Y cómo no,
lógicamente, un chigre asturiano, trabajamos con una sidra de la zona. ¿Con qué sidra trabajamos? El Cabañón, que es de la zona de Naves, es bastante buena. Y para todos aquellos que además también les guste el buen vino, el buen caldo, tenemos muchísimo. Una carta muy amplia de vinos, efectivamente. Y postres caseros. ¿Qué postres destacarías para la gente que venga a visitarte? Bueno, uno muy típico aquí que tenemos en la casa son los frisuelos con manzana, que es manzana que se fabrica también aquí, de los árboles de las pumaradas de esta zona, y también la tarta de nuez, que no suele haber así mucho. Destacarías eso. Sí. Comentar a la gente que está en su casa que para estas escapadas de otoño-invierno que estamos intentando incentivar, tienen que darse prisa a venir al Joyulagua, porque es muy importante destacar que vamos a estar abiertos hasta el 1 de diciembre y regresaremos en el puente de Semana Santa. Realmente estamos hablando de un negocio de temporada, porque cuando llega el verano podemos encontrar muchísimas actividades. Cuenta a la gente que está en su casa qué es lo que hacemos en verano. Pues en verano en esta zona tenemos muchas actividades, como bien dice Raquel, enfrente a escasos 20 minutos, subiendo por un camino arbolado y es una pasada. Tenemos el ídolo de Peñatú, que desde allí podemos ver la parte del Cuera, la montaña detrás y toda la costa de Llanes. Y luego si nos vamos a la costa tenemos la playa Vidiago o bien también los Bufones. Y destacar también que en verano organizáis conciertos, puede ser. Efectivamente. Para los amantes de la música también tienen la actividad. Conciertos a la noche, suelen ser entre semana. Y me comentabas antes que además también lo hemos visitado en esta escapada por Llanes, que hacéis unas jornadas gastronómicas de otoño-invierno con Casa Poli. Exactamente. Y sí, se trabaja con un hotel, con el chico de Carnes de Asturias. Este chico pues les enseña los animales, cómo los cría, cómo los cuida y los mima, y luego en los restaurantes nosotros los cocinamos para que la gente pueda probar estos productos. La gente que está en su casa tiene clarísimo que va a venir al Joyulagua después de todas las cosas que ha visto y que hemos explicado. Para todos aquellos que no se orienten bien como yo, ¿cómo llegamos? ¿Cómo no perderse? ¿Dónde estamos? Olaya. Pues es muy fácil, en el oriente asturiano, en la zona de Llanes, como hemos dicho, entre Purón y Vidiago. Es muy fácil, puertas de Vidiago. Y habíamos dicho antes, no estamos en contra de las nuevas tecnologías, lo que pasa que queremos que de verdad desconectéis. Entonces, ¿dónde te podemos localizar en internet? ¿Qué tenemos? Tenemos página web y también por Facebook. Pues lo dicho, un sitio realmente mágico, con una decoración sorprendente, una cocina maravillosa, y yo hasta aquí estoy con Olaya y ahora lo que vamos a hacer es probar esa sidra de la zona que yo de momento no puedo degustar. Muchísimas gracias, Olaya, por abrirnos las puertas de tu casa y de tu negocio, que es realmente maravilloso. Preguntamos a los llaniscos y llaniscas cuáles son los motivos para visitar su concejo y además que nos cuenten dónde realizan ellos sus escapadas. Bueno, pues que es una villa muy guapa, tiene muy buenas comidas, tiene muchos paisajes preciosos que debíamos de cuidar más. Aparte del tema gastronómico, que es el que yo de alguna manera más conozco por mi profesión, salir de Llanes en cualquier dirección, tenemos al lado la Sierra del Cuera, pasear por el monte, en otoño los bosques están preciosos con ese cambio de color en las hojas, la hoja en el suelo también, esos tonos ocre y rojizos de los bosques cantábricos, vamos, es una maravilla. Yo me marcho a Suiza, tengo mis hijos allá, aunque mis viajes son a Suiza. Pues por el mundo, a ciudades grandes, distintas, con otras ofertas, en fin, con otras cosas. El otoño e invierno a mí me gusta más venirme para el Cantábrico. La verdad, por los colores que hay. Soy amante del mar, por lo tanto hay temporal de mar y es donde disfruto de verdad sacando fotos. Mi nombre es Javier Garaña, soy copropietario del restaurante El Cuera y presidente de la Asociación Llanisca de Restaurantes. Y vamos, os invito a todos a que vengáis, y los que ya conocéis, que vengáis a disfrutar de nuevo de Llanes, y los que no lo conocéis no os lo podéis perder, tenéis que conocerlo ya, ¿eh?
Pues ahora mismo estamos en una visita muy especial. Para todos aquellos que tengáis animales de compañía y hagáis vuestras escapadas con ellos, estamos en el sitio más adecuado en Llanes. Nos encontramos en la clínica Mundo Vivo con Luis Bernardo, doctor Luis Bernardo. Luis, lo primero que quería preguntarte, el tema de dedicarte al mundo animal en tu caso ha sido súper vocacional. Cuéntanos un poquito cómo empezaste. Pues mira, yo desde pequeño me decían mis padres que yo antes de decir mamá o papá decía tortuga, guau guau, miau miau. Y ellos me etiquetaban como veterinario, decían, este niño va a ser veterinario. Pero cuando llegó la época de que tenía yo que elegir la profesión, mi madre estaba asustada y dice, a lo mejor le etiquetamos y no sirve para veterinario. Y me hicieron un test especial de profesionales y dijo el tío que me lo hizo, mira, sin lugar a duda, este hombre tiene que ser veterinario. Lo tenías clarísimo. Muy claro, sí. Una clínica veterinaria muy conocida, Mundo Vivo, además con más de 20.000 seguidores en Facebook, porque luego desarrollaremos un poquito todos los proyectos y la filosofía que tenéis de trabajo. Lo primero que nos interesa, para lo que hemos venido para esta escapada, yo que tengo animal de compañía, ¿qué servicios podrías facilitar a todos los visitantes y, lógicamente, a todas las personas que viven en Llanes para sus animales de compañía? Mira, ¿qué tenemos? Somos una clínica muy cualificada, tanto en personal como en maquinaria. Tenemos todos los servicios para resolver cualquier tipo de caso. Tenemos rayos X digitales, tenemos para hacer cualquier tipo de analítica sanguínea, tenemos varios profesionales de apoyo externo como endoscopistas, traumatólogos, ecógrafos, tenemos servicio de peluquería, tenemos servicio de entrenamiento para animales, de comportamiento, tenemos de nutrición, tenemos absolutamente todos los servicios. Además, somos una clínica que tenemos un servicio integral. Si tú te quieres ir de vacaciones y, por ejemplo, un gato que la pasa mal en una residencia y tenemos la confianza con esa persona, vamos a su casa, lo alimentamos, le damos de comer. Tenemos un servicio que ampliamos todo, o sea, cogemos absolutamente todo. O sea, que en un momento determinado, si alguien viene con su animal de compañía a pasar un fin de semana o un puente a Llanes, no tendríais ningún problema, tenéis servicio de urgencias 24 horas, 24 horas, imagino, sí. Y no habría ningún problema para poder acudir al lugar en cuestión. Sí. Algo que nos ha llamado muchísima atención aquí para mí es, tenéis muchísimos proyectos y un carácter como muy definido, ¿no? Con muchísima personalidad, pero hay algo que me ha encantado, que bueno, sois una clínica solidaria. Sí. Cuéntanos, desarrollanos un poco ese tema porque me ha parecido fascinante. Mira, yo creo que siempre por la vocación que tengo, hay que atender a todos los animales sin importar el dinero. ¿Qué me quiero referir? Yo no soy una clínica low cost porque no quiero que se me califique así. Nosotros tenemos muy buenos precios, hacemos las cosas muy bien y nuestra principal filosofía es cuando viene un cliente aquí, queremos llegar a un diagnóstico lo más rápido posible con las menores pruebas. Que no signifique que venir aquí a esta clínica signifique un desembolso, porque te queremos hacer pruebas que son innecesarias. Sí, sí. Pero a partir de esto nosotros tenemos lo que es una ONG, estamos la clínica veterinaria como un comercio, pero tenemos una ONG donde damos asistencia a animales sin recursos. Desde animales callejeros, animales que no tienen casa, gatos de colonia, perros, animales salvajes, atendemos todos los animales salvajes de la zona, corzos, águilas, lechuzas, jabalís, animales exóticos, todo lo que la gente que compra inconscientemente y abandona, nosotros hacemos cargo de ellos. ¿Cómo hacemos esto? Buscamos patrocinios de la gente, ¿no? Sí. Viste allá abajo que teníamos un gatín que se atropelló en la calle, que no tiene un dueño, se le ha operado la pata, ahora tenemos uno con un prolapso retal, se ha operado también. Aquí lo difícil es el equilibrio, ¿no? Lo que nosotros no queremos hacer es una competencia desleal con otros veterinarios. Entonces, hemos llegado a un equilibrio, saber qué animal realmente es el que no tiene un recurso económico y nosotros lo atendemos, sin tener que intervenir o en el trabajo de otros profesionales. Y en este caso es cuando aparecería la figura que buscáis, que sea apadrinamiento de esos animales, ¿no? Que es muy importante. Nosotros colgamos un caso muy barato. Yo, por ejemplo, el caso que tuvimos hoy de prolazo de recto, hay un gatín que nos dio un aviso que tenía una tripa colgando, la gente lo identifica así, nos trajeron fotos, es un prolazo de recto, hay que cogerlo, a ese gato se ha operado, hay que dejarlo en el hospital algunos días, 6, 7, 8 días para mantenerlo, hay que darle antibióticos, hay que tratarlo. Y a lo mejor una clínica convencional o un gato de un particular, a lo mejor tú podrías poner un gasto de 400 euros. Nosotros hacemos un presupuesto de lo que realmente nos cuesta el material sin contar ni un solo euro de nuestro trabajo y, por ejemplo, calculamos unos 80 euros y lo publicamos. Necesitamos padrinos para este animal. No siempre los conseguimos y eso no significa que no lo hagamos, ¿eh? Aunque no consigamos el padrino, de todas maneras es la intervención. Estamos conscientes que llegará un momento que no podremos hacer todo.
¿no? Si la gente no nos ayuda, no podremos hacerlo porque no habrá medios ni fondos para esto. Háblanos además de un par de proyectos, tenéis muchísimos en mente, pero hay dos proyectos que nos han llamado muchísimo la atención. Sí. El que está vinculado con el mundo de las abejas. Sí, es un problema mundial que las abejas están desapareciendo por pesticidas, herbicidas, la avispa africana que acaba con ellas. Y todo esto, ¿qué pasa? Las abejas muchas veces se debilitan porque cuando tú las haces en una producción para coger la miel, tú le estás quitando sus recursos. Esas abejas a lo mejor se dejan de reproducir o dejan de formar otras colmenas, otros enjambres, porque no tienen recursos suficientes. Nosotros estamos haciendo proyectos también con padrinos, porque cada quien puede apadrinar una colmena. La gente nos está prestando fincas. Nosotros ponemos colmenas, se ponen abejas, pero no se les trae nunca su producto. No se les cae ni la miel, ni la cera, ni el polen, ni nada, se les deja. ¿Qué pasa? Cuando ese panal está lleno, esas abejas buscan otro panal y hay otro. Entonces se están reproduciendo y nosotros hacemos todo el control sanitario, de vacunación, desparasitación, control de la avispa africana, de todo. Y yo creo que es un proyecto muy guapo. Muy bonito. Sí. ¿Y el otro que nos habías comentado? Pues como somos una clínica y una asociación que recogemos un montón de animales tanto de granja como exóticos, hemos adquirido una finca, estamos haciendo un santuario y un centro de recuperación, y donde tenemos todos esos animales en desgracia, los pondremos ahí. El problema que nos hemos encontrado ahora es que tenemos la finca, pero no tenemos el presupuesto para cerrarla, ¿no? ¿Qué es el futuro de esto? Bueno, pues nosotros no nos gusta el cautiverio, ningún animal. Yo creo que el cautiverio solo es necesario cuando es indispensable para el animal. Nosotros es recuperar los animales, los que son nativos de España, y reintroducirlos a su medio, los que se pueden. Si te llega un animal que tiene una ala amputada, pues es imposible, lo tenemos que mantener. Y luego también tenemos animales de granja que han sido brutalmente maltratados, como caballos, como cabras, como eso. Los recuperamos, tratamos, porque si no nos vamos a llenar muy rápido de ellos, tratamos de dirigirlos a otros santuarios y lo que no podemos nos quedamos. Pero todo esto es con ayuda de la gente. Estamos en un país que lamentablemente es, y no quiero ser agresivo, es poco solidario en estas cosas. Con el tema del mundo animal. Con el tema del mundo animal. Es muy poco solidario, nos cuesta mucho trabajo la financiación y bueno, estamos luchando. Nosotros lo que somos muy transparentes en lo que hacemos, publicamos, la gente nos puede venir a ver, sabe lo que tenemos, la gente nos conoce. Y como veterinarios nos vienen a ver de un montón de partes. Queréis incentivar ese espíritu por el amor a los animales. Estas personas que una vez hayan visto los programas de Escápate y tengan clarísimo que vienen a Llanes, para que estén tranquilos y vienen con su animal de compañía, ¿cómo podrían contactar con vosotros? ¿Número de teléfono y dirección? Sí, estamos en la calle La Estación, enfrente de los juzgados de Llanes, la estación número 3, el teléfono es 985-403-764. Y lo que decimos, tenemos servicio 24 horas, somos gente muy ética, muy profesional. No porque seamos económicamente hablando, no seamos accesibles, usamos material de mala calidad. No escatimamos en gastos, ni en maquinaria, ni en productos, ni en personal. Somos punteros casi en todo y eso nos ha distinguido. Pues Luis, muchísimas gracias por una vez más abrirnos las puertas de vuestra casa, de vuestro negocio, y que eso, la gente que nos está siguiendo, que estén tranquilos, porque una de las mejores clínicas veterinarias de Asturias la tenemos aquí, en Llanes. Hola Mali, ¿qué tal? Hola Raquel, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos en una boutique que me hacía especial ilusión, porque estamos hablando de Boutique Mai, que es la boutique más antigua, con más años de Llanes. Cuéntanos un poco la historia de esta boutique, que es la segunda generación que creó tu padre. Sí, crearon mis padres en junio del 66. Empezó siendo una tienda solamente de niños. Y posteriormente fueron introduciendo ya prenda de caballero, prenda de señora, y hace unos 10 años o así
se suprimió las prendas de niños y nos quedamos solamente con señora y caballero. Valores muy importantes en Boutique Mai, sobre todo tener piezas, prendas de calidad. Exactamente. Que sean atemporales, que nos duren en nuestro armario varias temporadas. ¿Cómo definirías al cliente que acude a tu boutique? Bueno, pues por un lado tenemos los clientes de la zona. Son unos clientes que ya nos conocen, que vienen buscando prendas nuevas, pero básicamente con calidad. Y es una clientela que se la trata como de familia, con mucha confianza. Se le da todo tipo de facilidades para llevar las prendas a casa, comparar, probar, traer. Y por otro lado tenemos pues los clientes que cada año vienen, les llama la atención prendas del escaparate, que están situándose en Llanes porque fueron adquiriendo vivienda aquí y se van incorporando a nuestra cartera de clientes. Porque además antes lo estábamos comentando, aparte de esa temporalidad que quieres que se palpe en tus prendas y esa calidad, te gusta facilitar un trato muy personalizado. Sí, es muy importante y yo creo que nuestros clientes lo valoran mucho. La confianza, que se les conozca, que se les trate pues con mucha cercanía, una política de descuentos, de no cobrar arreglos, de ese tipo de detalles. Yo creo que gustan y nosotros estamos encantados con tratar así a nuestros clientes, que al final somos como una pequeña familia, ¿no? Es lo que te decía antes, ¿no? Que esas boutiques de toda la vida, ¿no? Que tienen ese encanto y que no lo habéis perdido, ¿no? Yo creo año que tras año. Exactamente. ¿Qué marcas destacarías a la gente que nos ve en casa, que vaya a visitar Llanes, que es lo que pretendemos, que visitemos Llanes en otoño-invierno? ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué marcas tienes este otoño-invierno que les pueda gustar? Bueno, y pues que además sean muy podríamos prácticas. hablar de marcas de toda la vida, tipo Lacoste, Pertegat, y hay unas marcas que van empezando, más juveniles, por ejemplo Forecast, que tiene una clientela pues eso, mucho más juvenil, más desenfadada. Tenemos marcas de señora como Now Lover, por ejemplo, que es conocida de hace muchísimos años, o marcas nuevas como Donna, Estefanía Rodríguez, para una clienta de una edad intermedia, una señora joven, pues más actual, más moderna que Now Lover, por ejemplo. También podemos encontrar mucho accesorio de caballero. Sí. Cinturones de piel. Cinturones de Leiva, que es una calidad extraordinaria. Es un producto hecho en España que nuestros clientes sí que valoran mucho. Producto español, hecho en España, fabricado en España. Claro que sí. E intentamos reforzarnos mucho por ahí, ¿no? Los productos que estén fabricados, sí, que estén fabricados en España. Claro que sí. Eso es. Y como bien sabes, estamos de escapada por Llanes. Recomienda a la gente que está en su casa viéndonos qué puntos te gustaría a ti que visitaran de tu ciudad para que vieran lo preciosa que es. ¿Qué recomendarías? Pues sin movernos del concejo, le recomendaría que hicieran un buen paseo por el Paseo de San Pedro. Es una auténtica maravilla, una joya para todos los llaniscos. Allí pueden ver toda la Sierra del Cuera, pueden ver el mar abierto, pueden caminar por un césped que es como una alfombra y disfrutar de un paisaje inigualable de la villa. Y después pues pueden visitar cualquiera de nuestras playas. Yo recomendaría personalmente la de Borizo o la de Torimbia. Y después pues tomarse alguna sidra por cualquier chiringuito o cualquier sidrería de Llanes, de los alrededores, y bueno, pues degustar algún producto típico de por aquí, marisco, alguna fabada. Mali, coméntanos las prendas más demandadas de Boutique Mai. Las prendas más demandadas, pues si tuviera que decir una o dos, tres: camisa de caballero, pantalón
y punto en general, punto de tanto de caballero como de señora. Y ahora que mucha gente que está en su casa viendo no se va a animar a acudir este otoño-invierno a Llanes, y probablemente vendrán muchos en Navidad, y harán sus compras por aquí, recomiéndanos algunos detallitos que podemos encontrar, regalos aquí en Boutique Mai para estas fiestas. Pues lo que te comentaba, camisa, pantalón, punto en general, y luego en Navidad se mueven mucho los pequeños detalles, fulares, bufandas, cinturones, guantes, pañuelos, las cosas más pequeñas, los detalles. Ubicación física, Mali, ¿dónde te podemos encontrar aquí en Llanes? ¿Cuál es la calle donde estamos? Pues estamos justamente en el centro de Llanes, enfrente del ayuntamiento y del casino. La calle es Castillo número 5 y nuestro teléfono 985 40 07 57. ¿Utilizamos también social media? ¿Te podemos encontrar? Sí, en Facebook. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mali, por habernos abierto las puertas de tu negocio y poder estar en una boutique como de las de toda la vida, ¿no? Que tienen ese encanto especial. Y ahora, mientras me despido de nuestros espectadores, voy a echarle un ojito mejor a una prenda que he visto de abrigo que me va a encantar ponérmela para darme ese paseo que has recomendado. Una de Geos que tienes ahí que me parece preciosa. Perfecto. Gracias. De nada, a vosotros. Pues nos encontramos en la joyería más antigua de Asturias. Estamos con su propietario, cuarta generación ya, 105 años para 106 años. Estamos con Alberto Cuende. ¿Qué tal estamos, Alberto? Muy bien, muchas gracias. Lo primero que quiero que nos expliques, a mí y a la gente que está en su casa, que nos hables de la historia de esta familia con tanto tiempo ya en el sector de la joyería y, como decíamos, cuarta generación. Háblanos de Cuende. Pues fíjate, de 4 generaciones, esto empezó en el año 1910. Mi bisabuelo, que era relojero, pues montó como antiguamente en Llanes una tienda de fusión, relojería, joyería, óptica, que se da mucho desde entonces, ¿no? Después mi abuelo también era relojero y mi madre relojera, que fue como la imagen de la tienda, ¿no? De los últimos 60 años, ¿bien? Y después nada, entra en el negocio yo hace 22 años ya. Que se dice pronto también. Yo, sin embargo, de la vuelta un poco y yo me hago joyero. Formado como último aprendiz en la famosa joyería de Oviedo Pedro Álvarez, una fama a nivel nacional tremenda. Y nada, y ahí estamos, siguiendo dando el callo, una palabra. Y háblanos también, que además queremos potenciarlo mucho en este programa de Escápate, nos encontramos en un edificio en Llanes con mucha historia. Vuestra joyería, siendo la más antigua, pues está en un edificio con mucha historia. Háblanos de esta edificación. Pues nada, es una de las casas más antiguas de Llanes, que tiene más de 600 años. Y la verdad que está en el centro, frente al ayuntamiento, el casino, vamos, en el núcleo más importante de lo que es la Villa Llanisca. Filosofía de joyería Cuende. Filosofía, que todo el mundo esté cómodo, que todo el mundo marche contento con su compra y un trato excelente e indispensable, vamos. ¿Qué perfil tienes de cliente o qué perfil consideras que tienes? Pues mira, tenemos dos tipos de perfil importante. Uno que es el cercano, el de todo el año, el familiar, que son más que clientes, son amigos, son casi familia. Y pues Llanes, al ser una villa muy importante de turismo, tenemos un perfil también de cliente turístico muy importante. Mucho en verano, mucho en Semana Santa, pero sobre todo últimamente, dado la comunicación tan buena que tenemos, es todos los fines de semana, prácticamente en Navidades hay gente de turismo todo el año, entonces es otro perfil de turismo que es muy importante para la villa. Y además, antes lo estábamos comentando, siendo la joyería más antigua de Asturias, están también puestos al día con las nuevas tecnologías y estáis muy posicionados en venta online, estando en Asturias. Háblanos un poquito de ese tema. Pues nada, como la venta online es una pata importante para el futuro y el presente cercano, pues ahí estamos también desde hace unos años y la verdad muy contentos. Tenemos clientes de todo el mundo, se puede decir, ¿no? En Joyería Cuende manda sus joyas, sus artículos a todos los continentes, para que tengas idea, dado por el turismo, dado por la inmigración y dado por la tienda online. Joyeros, relojeros, tenemos línea propia, Joyas Cuende. Háblanos de esos diseños que realizáis. Uy, tienes todo tipo de diseños, desde la joyería clásica a la más moderna.
Y después hay unos diseños muy bonitos que representan las fiestas llaniscas, en donde representamos en toda la línea de joyería posible broches, pendientes, sortijas, colgantes de lo que es los distintivos de las fiestas llaniscas, que son la Madalena en julio, San Roque en agosto y la Virgen de la Guía en septiembre. Y también algo que me llamó a mí la atención, que me parece muy bonito para llevarse un recuerdo de Llanes, son las joyas inspiradas en los cubos. Eso es, nosotros inventamos, fuimos los de la idea original, en una palabra, de... representar en joyería, bien además con un previo proyecto presentado al autor Agustín Ibarrola y al que era alcalde de Llanes entonces, Antonio Trevín, de una línea preciosa, fina, de lo que es los cubos de la memoria, que están representados en el puerto llanisco tan coloridos, a lo que es la versión joyería. Sí, sí, muy bonita. Y eso es un tipo de género que, si es verdad, el turista se lleva para todos lados del mundo. Claro que sí, así podemos recordar este concejo y esta bella marinera. Háblanos también, además ahora que van a llegar las fiestas, qué marcas podemos encontrar en Joyería Cuende, porque además tenemos para todos gustos, todas las edades. Háblanos un poco, incluso a lo mejor alguna novedad que quieras traer, o qué es lo que más te gusta a ti personalmente cada estas fiestas. ¿Qué destacarías? Hombre, a mí destacar, lo que más me gusta destacar es la joyería para siempre. Joyería en oro, con brillantes, con piedras preciosas. Pero no cabe duda que en los últimos años las modas han empujado muy fuerte. Entonces tienes todo tipo de complemento, sea en joyería, sea en relojería, marcas tipo 950, Foli, Lotus Festina, Plata de Palo, de todo, de todo. Hay una que últimamente lleva 3 años pegando muy fuerte y es la que más el complemento que más se busca y más demandado es, que es Mi Moneda, que es un concepto de joyería en plata, en donde tú te haces la joya. Es un cerco con una cadena y unas monedas que tú, al cambiar la moneda, cambia completamente la joya, y la verdad que queda a las chicas espectaculares, sea colgante, anillos, pendientes, todo el mismo concepto, y queda muy bonito y muy fino. Para la gente que nos conozca, que serán los menos, pero vamos a ubicarnos. Primero, la dirección, ¿dónde estamos físicamente en Llanes? ¿Dónde nos podemos encontrar? En el centro, la dirección es Plaza de los Bandos o Plaza del Ayuntamiento, como queramos llamar, y es que es el centro neurálgico de la villa. Y después también tenemos en Oviedo, también en el centro, en la calle Palacio Valdés, en la calle más comercial junto con Uría, donde están las tiendas más importantes, pues ahí la principal esquina, ahí tenéis también Joyería Cuende en la capital de Asturias. Y como comentábamos antes, tienen muchísima historia, pero las nuevas tecnologías las tienen, lógicamente, y podemos encontrarlos, página web y en social media también, ¿no? Eso es, todo. Pues Alberto, muchísimas gracias, porque eres encantador, un gran profesional, nos has tratado muy bien y la verdad que nos ha hecho especial ilusión conocer la joyería más antigua de Asturias, que forma parte de la historia del concejo de Llanes y de la villa de Llanes. Muchísimas gracias, Alberto, un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí el programa de hoy. Os emplazamos a que la próxima semana volváis a escaparos con nosotros. La semana que viene os invitamos a descubrir otro enclave tan maravilloso como este. Y recordad, todos los viernes a las 10:30 de la noche en Canal 10, Escápate.